Puede sentarse un momento, gloria al Señor. Vamos a estar atentos esta mañana a la palabra de Dios. Yo sé que Dios añade bendición a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a estudiar un tema hoy bastante importante, de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Y vamos a tomar como cita inicial en esta mañana el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el versículo 6. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Juan, versículo 6. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están convencidos de eso? Bueno, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya tiene la cita? Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia en el nombre del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la Escritura así. Lo voy a leer en la NBI. Dice la Escritura: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. ¿Quién lo envió? Como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hablar hoy acerca de la obra maravillosa de Jesucristo. ¿De la obra qué? Entonces nosotros vamos a mirar dentro de la Escritura que hay, por así decirlo, para la humanidad, para nosotros, aunque Jesús era desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice en el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Cuándo era Jesús? Desde el principio, pero desde el momento de la caída, para el ser humano, para la humanidad, Jesucristo en el antiguo pacto, antes de su llegada, Jesucristo fue prometido. ¿Fue qué? Fue prometido para la humanidad, porque la humanidad necesitaba al Salvador, o necesitaba un Salvador, necesitaba un medio por el cual ella misma, la humanidad, pudiera volver a restaurar su relación con Dios, pudiera volver a tener, digámoslo así, la naturaleza original con la que el ser humano fue creado. Entonces, cuando el hombre peca, cuando Adán desobedece a la orden de Dios, al mandato de Dios, y decide hacer lo contrario a lo que Dios le advierte, a lo que Dios le habla, y por esta causa peca contra Dios, y este pecado lo separa del propósito de Dios, y no solo a él, sino que a toda la humanidad heredó este pecado, y por ende también fue separado de la voluntad de Dios. Perdió la naturaleza, o la identidad, o la originalidad con la que el hombre fue creado. ¿Fue qué? Y a partir de ese momento, el hombre entonces necesitaba volver a Dios. Necesitaba encontrar nuevamente cómo restaurar la relación con Dios, pero no era la forma del hombre, era la forma de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Juan enfatiza algo interesante en su evangelio. Inicia hablando de que este verbo, o esta luz, o este mediador que era otorgado por Dios, por el Padre, para ser el medio de la salvación, no era alguien que iba a existir, sino que era alguien que existía desde el principio. ¿Desde dónde existía? Y que por la necesidad del ser humano, por su maldad, por su pecado, por haberse separado de Dios, entonces él fue prometido. Amén.
Entonces, por eso, hoy vamos a mirar a la luz de la Escritura la promesa, el anuncio y la obra manifiesta de Cristo. Amén. Primero Jesús, primero el hombre cae, primero el hombre desobedece a Dios, como lo estamos hablando. Dios ofrece el plan de salvación desde la antigüedad. Y encontramos eso en el libro de Génesis, capítulo 15, cómo existe la primera promesa después de la caída del hombre, después que Dios viene a Adán y le hace reconocer que estaba separado de él y que le declara, por así decirlo, el juicio. Dios también habla de la promesa de un Salvador, de uno que venía a restaurar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En que el hombre había fallado, había pecado, Dios ofrece, y por eso miramos que lo que dice el Señor o lo que promete Dios desde la antigüedad, desde el momento del pecado, en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando allí? A la serpiente, ¿cierto? Pero ahí mismo estamos viendo cómo Dios otorga el plan de salvación. Le dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La pregunta es: ¿quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? Satanás. ¿Ok? Entonces existe la enemistad, pero ahí mismo miramos cómo Dios otorga el plan de salvación. En la parte B del versículo le dice: Él te herirá en la cabeza. ¿Él te herirá dónde? Y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la lucha o de la rivalidad. Pero miramos cómo Dios cumple esta obra cuando Cristo viene a la cruz del Calvario, y entonces por medio de su muerte vence el pecado. Amén. Y por medio de su resurrección vence la muerte, y por medio de su victoria vence a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Entonces lo primero que notamos: el hombre no queda bien ante los ojos de Dios. Pero miramos cómo Dios, en su amor, en su misericordia, actúa y envía, habla acerca de una promesa. Y eso es lo que Juan trata de decir, o lo que la palabra de Dios viene a hablar a través de Juan. Cómo Juan empieza a declarar la maravillosa obra de Cristo, y cómo esa maravillosa obra de Cristo vino a manifestarse para que usted y yo hoy podamos no caminar en tinieblas, sino andar bajo la luz de su gloria. ¿Bajo la luz de su qué? Dígalo conmigo: la luz de la gloria de Dios. ¿Manifiesta en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Juan viene y habla, y dice esta versión, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2: Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Y la vida era la luz de la humanidad. La Reina Valera dice: era la luz de los hombres. ¿Era la luz de los qué? Pero Dios nos está hablando, o Juan se enfatiza en enfocar la obra de Cristo, la obra, el plan de salvación del Señor, el plan de salvación de Dios, cómo es otorgado, cómo nos es dado, cómo nos es prometido un Salvador desde el principio. Y que este Salvador, que es desde el principio, es el mismo por el cual las cosas fueron hechas. Amén. Por el cual las cosas, lo creado, todo lo que existe fue hecho. Y Juan dice ahora que este Verbo, que este Mesías, por así decirlo, que esta promesa estaba desde el principio. Dice: sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. ¿En Él estaba la qué? ¿Y qué fue lo que heredó el hombre por su pecado?
la muerte. Sin embargo, a pesar de que el hombre hereda por su pecado la muerte, en él estaba la vida. Juan está hablando en pasado. Juan está hablando en el momento, digamos así, donde todavía no había sido manifestado, ni siquiera había sido quizás reconocido, o su obra aún todavía no había sido hecha. Y Dios, y Juan empieza a decir que ahora que Jesús llega, que en el momento de la venida de Cristo a la tierra, cumplir el propósito de redención, ya estaba el anuncio. Ya la vida estaba. ¿Ya estaba la qué? En el momento que el hombre falla y en el momento que el hombre peca, no solo Dios muestra su juicio, sino que también muestra su misericordia. Y podemos ver el plan de salvación cuando Dios decide sacar de medio del huerto al hombre y también al árbol de la vida. ¿Para qué? Para evitar que el hombre en su naturaleza ya caída, en su humanidad ya, digámoslo así, degenerada, pudiera cansar, comer el árbol de la vida y entonces fuera muerto eternamente y no hubiera nada de salvación. Ahí podemos mirar la primera manifestación del amor de Dios. Imagínese que usted sepa que en su casa hay algo que hay una fruta, por así decirlo, hay un alimento que está envenenado, que está contaminado, y usted sabe que ese alimento le va a producir aún mal a su familia. ¿Usted lo dejaría ahí? Entonces, no estoy diciendo que Jesús, que representa el árbol de la vida, era algo malo o dañado, pero sí era malo que el hombre pudiera alcanzarlo sin conocer el plan manifiesto de redención y sin reconocer primero cuál era su condición después de haber pecado. Amén. Podemos notar el maravilloso plan de Dios. Podemos notar la gran misericordia de Dios al escogernos, al obrar, al ministrar nuestras vidas de acuerdo a lo que nosotros somos y no de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Amén. Es su gracia, es su misericordia, es la misericordia de Dios. Amén. Y Juan dice esto. Ahora miramos entonces cómo Dios promete ahora una restauración. Ojo, no está en el corazón del hombre, no está en el plan del hombre. El hombre estaba caído, estaba muerto, estaba separado de Dios, y eso era lo único que él sabía. Amén. Lo único que sabía el hombre era que él estaba separado, que había fallado, pero no sabía, y de hecho déjeme decirle, algunos no saben aún cómo salvarse. Amén. Algunos no saben cuál es el medio que está establecido, y si saben cuál es el medio, no saben cómo es la forma para poder obtener el plan o para poder acercarse al plan de redención que Dios otorga. Amén. Entonces allí miramos que el Señor promete y habla de que a pesar que el hombre está caído, está muerto, Él da una promesa de salvación. ¿Da una promesa de qué? Porque sabía que el hombre la necesitaba, que la humanidad estaba bajo juicio, que estaba bajo condenación y que necesitaba ser restaurada. Y a la luz de toda la escritura, y nosotros no podemos ver el plan de salvación únicamente en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que mirar el plan de salvación de Dios desde el principio. ¿Desde dónde? Desde el principio, desde el momento que Dios decide crear todas las cosas, que el hombre falla, que el hombre peca, Dios establece el medio o el plan de salvación, que es su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús es prometido, es anunciado, y es que, y es enviado, llega a cumplir su obra. Amén. Entonces la humanidad, el pueblo antiguo, no desconocía el plan de salvación al que nosotros hemos sido expuestos. Amén. Y desde la antigüedad Dios estaba mostrando de qué manera o cómo era que el hombre podía alcanzar su redención.
o la restauración de su vida o de la vida de Dios que había perdido. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque lo salvó? Cuando no reconocemos esto doctrinalmente y no sabemos la promesa de Dios y cómo Jesús es prometido, entonces tampoco valoramos, tampoco somos capaces de asimilar y de valorar la maravillosa obra del Padre, la maravillosa obra de Dios al enviar a su Hijo. Amén. Cuando no reconocemos esta obra, entonces tampoco somos capaces de honrar y de valorar todo el amor manifiesto de Dios para la obra de la salvación. Y algunos no la valoran, hermanos, no solo porque no la reciben. Algunos no la valoran también porque habiendo sido escogidos y habiéndole sido manifiesto, tampoco lo agradecen. ¿Y cómo así que no lo agradecen o no lo agradecemos? Porque nos cuesta vivir sabiendo que la obra de Dios ha sido algo tan hermoso ocurrido desde la antigüedad. Isaías por lo menos declara y dice, en la Reina Valera dice, en capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué vio el pueblo que andaba en tinieblas? ¿Y cuál era el pueblo que andaba en tinieblas? ¿Israel solamente? ¿O era que el pueblo que andaba en tinieblas era la humanidad entera desde el momento que cayó? Toda la humanidad. Pero Dios promete ahora y habla a través del profeta Isaías, que es un profeta mesiánico, que es un profeta que dio anuncio acerca de la venida de Cristo, de cómo Dios daba la promesa. En ese tiempo era la promesa. Para nosotros ya ha sido consumado. Amén. En ese tiempo era la promesa. Israel tenía la promesa de una restauración, pero Israel esperaba una restauración física, una restauración humana, una restauración del reino terrenal. Pero dice Israel era necio. Muchos de nosotros también creemos que la restauración es humana. Y que Dios está interesado solamente, o que el interés o el plan de salvación de Dios está otorgado para darnos a nosotros los deseos de nuestro corazón, o para darnos a nosotros simplemente los anhelos de nuestra vida. No, el plan de salvación, de amor de Dios está establecido ¿para qué? Para que el hombre sea restaurado correctamente. Y para que, así como dice la palabra de Dios en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mire eso. Y no solamente Isaías está hablando acerca de algo quizás que iba a venir. Isaías está hablando de algo que ya había ocurrido. Y yo creo que había ocurrido. Porque desde el momento que Dios habla y da la promesa, su plan ya estaba establecido. Dios no decidió salvar a la humanidad solo cuando Jesús vino a la tierra. Por eso es que las profecías mesiánicas nunca fueron habladas a futuro. No fueron habladas como predicción. Era porque Dios ya había planificado y ejecutado su plan redentor. Si usted lee Isaías 53, en Isaías 53, el profeta Isaías, uno de los profetas que más anuncia la venida de Jesús como promesa. Ojo, era una promesa, pero para nosotros, porque para Dios ya era un plan hecho. Amén. Entonces viene y habla y dice que que Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestro pecado, el pago de nuestra culpa fue sobre él. Ciertamente Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Note que no habla como si fuera algo que iba a ocurrir simplemente en el momento que Cristo lo iba a ejecutar. Era algo que ocurrió desde el principio. Por eso Juan dice: en el principio era el verbo. Amén. Y por eso dice que este pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. ¿Qué fue lo que vio? Dice Isaías 9. Dice algo del pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿En qué morábamos nosotros? Y toda la humanidad, ¿en qué moraba?
muerte, en tinieblas, en muerte. ¿Por qué? Porque heredó la muerte desde su rebelión contra Dios. Pero dice que ahora ese pueblo, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dio gran luz, ¿ok? Y no es que vio gran luz para recibir algo simplemente manifiesto en nuestra humanidad o de manera humana como Israel lo creía, que iba a ser una restauración de un reino terrenal. No como nosotros muchas veces pensamos que va a ser la restauración de unos problemas o dificultades que vemos en este mundo. No, es la restauración ¿de qué? De nuestra vida espiritual. Y eso es lo que ahora dice, que vio gran luz, sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si volvemos allí, el versículo 5 del capítulo 1 de Juan, en esta versión, en la versión NBI, dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Qué poderoso es eso. Amén. Usted sabe que el mundo está bajo el control del maligno. Usted sabe que el pecado abunda. ¿Qué es lo que abunda en el mundo? El pecado. ¿Qué es lo que abunda en la naturaleza humana de nosotros? La maldad y el pecado, ¿cierto? Pero ni esa maldad ni las tinieblas de este mundo han podido extinguir la luz de Jesucristo. Han podido quitar o han podido impedir el plan de salvación que Dios otorgó desde la antigüedad. Entonces Jesús es prometido. Jesús no llega simplemente el plan de salvación. No se le ocurre, bueno, voy a salvar a esto. No. También miramos en Isaías capítulo 25, los versículos 8 y 9, cómo dice: destruirá la muerte. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue que destruyó a la muerte? ¿Quién fue que destruyó a qué? La muerte. Y voy a hacer un paréntesis para aclarar un versículo bíblico. Por allá en Génesis, perdón, en Primera de Corintios capítulo 5, la Biblia habla, el apóstol Pablo dice, cuando habla de la muerte, cuando habla de la resurrección, cuando habla de estas cosas, hay un versículo donde Pablo dice que el postrer enemigo a vencer será la muerte. Cualquiera pudiera decir, bueno, la muerte no está vencida. ¿Y cuántos saben que la muerte está vencida? ¿Por qué está vencida la muerte? Porque Jesucristo resucitó. Amén. Y no resucitó con un milagro como Lázaro, que resucitó con un milagro y volvió a morir. Jesucristo resucitó para siempre. Aleluya. Y resucitó para estar sentado a la diestra del Padre, para estar sentado en lugares celestiales. ¿Es eso digno de honra o no? ¿Es eso digno de amar el plan de salvación de Dios o no? ¿Es eso digno de santificar nuestra vida o no? ¿Es eso digno de buscar el rostro de Dios o no? ¿Es eso digno de permanecer en su presencia o no? Entonces hay un motivo hermoso para nosotros es permanecer en Dios. Y es que cuando nosotros no teníamos ni la intención, desde la antigüedad, desde Adán hasta nosotros el día de hoy, no había un motivo nuestro, una capacidad o alguna intención de buscar a Dios. Dios nos ofreció su plan hermoso, primero prometido, luego anunciado, gloria a Dios, y ahora ha venido y se ha manifestado en nosotros. Y la luz que el mundo, gloria al Señor, no podía ver, se manifestó a través de Jesucristo. Y la muerte fue vencida. ¿La muerte fue qué? Por eso es que usted está vivo. Y no vivo porque respira en este cuerpo de muerte, como dice Pablo. No, usted está vivo porque tiene al Hijo de Dios y recuperó la vida que había perdido en Edén, que había perdido en el principio. Aleluya. Pero que hoy vino Cristo a darnos esa vida. Por eso Isaías dice, destruirá la muerte para siempre. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, aclaro el versículo de Corintios. Lo que Pablo está diciendo es que en ese postrer tiempo Dios haría la obra de destruir la muerte. ¿Para cuándo? Para siempre. De hecho, Pablo no habla de los cristianos o de la iglesia como que mueren, sino que duermen. ¿Sino que qué? Y que esperan el día de la resurrección de Jesucristo. Amén.
¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no solo los muertos en Cristo resucitarán, sino que un día los cementerios van a quedar vacíos. Amén. Y que todo lo que está allí va a resucitar. Juan dice ahí más adelante en el capítulo 6 que uno a resurrección de vida y otros a muerte y a condenación eterna. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús por haber venido? Por haber sido prometido, por haber sido anunciado. Aleluya. Y por haber venido. Entonces dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El verso 9 dice, y se dirá en aquel tiempo, he aquí entonces, este es nuestro Dios, le hemos esperado. ¿Leemos qué? ¿Qué es lo que pasa con una promesa? Si usted recibe una promesa, ¿qué es lo que hace? Usted la espera. Pero ahora Isaías está diciendo, lo hemos esperado. Tremendo, mire, lo hemos esperado y nos salvará. ¿Y nos qué? Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su ¿qué? En su salvación. ¿En qué nos alegramos? Entonces la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia gozosa, contenta, alegre. ¿Por qué? Porque ha sido salvada. Porque su Cristo fue prometido, pero su Cristo también vino. Fue anunciado. Usted lo escuchó su anuncio y hoy ha creído a ese anuncio. Y por eso se alegra, se goza. No se emociona, sino que se alegra y se goza. Amén. Y que reconoce esta verdad, hermanos. En el mundo puede pasar lo que sea. En el mundo puede haber la aflicción que sea. El mundo puede decir de usted lo que sea. Y la gente puede vituperar de usted lo que sea. La gente puede hablar de usted lo que sea. Pero es que Él vino y lo salvó. Él vino, gloria al Señor, y alumbró su vida. Él vino y lo restauró. Entonces, ¿por qué estamos tan pendientes de otras cosas y no de honrar a aquel que desde el principio nos fue prometido? Y que lo esperábamos y que no fue una promesa falsa. Que no fue una profecía como la que hoy escuchamos muy por ahí en las redes sociales y rápido por ahí que nos anuncian. No, que fue una profecía genuina porque era un plan establecido por amor a nosotros. Amén. Ese Cristo es maravilloso. Gloria a Dios. Y yo voy a volver a leer ese versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Este es nuestro qué? Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Cuando Israel escuchó esto, lo recibió en su humanidad. Cuando Israel recibió esto, pensaban que Jehová venía a mostrar una salvación temporal de su problema. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la iglesia también ha creído esto. La iglesia ha pensado que la salvación de Dios es del problema que usted está viviendo. Y sí, cuando usted ha sido salvo de verdad en Cristo, Dios tiene cuidado. Dios también lo salvó y lo libró de las garras del enemigo. Dios también lo salvó y lo libró de este mundo. Amén. Del sistema de este mundo. Dios también lo salvó y lo levantó para que usted viva una vida de victoria. Pero primero usted tiene que saber que Él salvó su alma, salvó su espíritu que estaba muerto, que estaba condenado, que estaba destinado a la condenación eterna. Y que ahora Él que fue prometido, que fue anunciado y que vino, ha hecho esa obra maravillosa en nosotros. Esto es un motivo para no estar nosotros tambaleando, para que nuestra fe no esté quizás movida por los vientos, por las olas. Esto es un motivo para que nuestra fe esté firme y nosotros estemos convencidos de que Dios hizo algo hermoso, maravilloso en la obra de la salvación.
¿Y qué no hará Jehová o Dios ahora más por nosotros? Si el mayor problema ya no fue solucionado, si el mayor problema ya no fue quitado. Zacarías dice algo tremendo y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Tu rey vendrá a qué? Diga, a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando Israel escucha esto, seguía escuchándolo en su humanidad. Pero Juan dice algo. Cuando Juan el Bautista viene anunciando, mira lo que dice Juan, lo voy a leer en la NBI, versículo 6. Vino un hombre, ¿qué recibieron ellos? La promesa, ¿cierto? De que venía un rey. ¿Qué era lo que venía? Él es el rey de reyes y el señor de señores. Pero ellos esperaban un rey terrenal que los librara de la esclavitud o del yugo del imperio romano. Y no discernieron el rey que los vino a liberar, no solo del yugo de esclavitud de los romanos, sino del pecado y de la muerte, de las tinieblas. Por eso Juan dice: vino un hombre llamado Juan, se refiere a Juan el Bautista. Dios le envió como testigo para dar testimonio. Estoy leyendo en la NBI, usted sígalo en la Reina Valera. Testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. ¿Todos qué? Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía ¿a dónde? A este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Otra vez anuncia que no es desde ahora, que no es que apareció así de la nada el Salvador, no fue un bote que me apareció así milagrosamente, no, venía desde dónde, desde el principio. Dice, él que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. ¿Qué fue lo que hizo el mundo? ¿Qué hizo Israel? Ahora dice acá, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tremendo esto, ¿no? A los suyos vino, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero ¿qué pasó primero? En el versículo 10, ¿qué dice? Que él estaba en el mundo, que esta luz estaba en el mundo. Pero el mundo no le reconoció. El mundo dice, pero el mundo no lo reconoció. Nosotros hemos sido salvados por gracia. Hemos sido salvados por medio de la obra maravillosa de Jesucristo. Y Dios no lo ha hecho de manera soberana en nuestras vidas, porque no había, digamos, intención de nosotros buscar a Dios. Pero Dios lo ha hecho de manera soberana. Pero aún nosotros, estando salvos, hemos ignorado su plan maravilloso. Siendo partícipes de él, muchas veces no hemos abrazado la luz. Siendo partícipes de la salvación, del plan de salvación, del anuncio del evangelio, muchas veces no hemos abrazado la luz. Muchas veces no andamos como hijos de luz. Y Pablo dice, andad como hijos de luz. ¿Andad cómo? ¿Cómo anda un hijo de luz? En claridad. ¿Cierto que alguien que anda en la luz anda diferente que el que anda a oscuros? A oscuras. Se ve distinto, ¿cierto? Camina distinto. Tropieza menos. Pues hay muchos creyentes que tropiezan mucho. Y tropiezan mucho por dos factores. Número uno, porque creen más en su facultad y que Dios se acomode a ellas, y eso los hace tropezar. Y dos, porque habiendo sido partícipes de la luz, no han abrazado la luz y tropiezan mucho. Y la idea de Dios no es que tropecemos,
sino que la luz resplandezca en nosotros y a través de nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz. ¿A quiénes? A los que habían creído. ¿Cuántos han creído acá? Hermanos, ustedes y yo somos la luz. ¿Somos la qué? La luz. Y esta luz debe ¿qué? Ser puesta, ¿dónde? ¿Debajo de la mesa? ¿O encima del candelero para que alumbre a los demás? Amén. Que nuestra luz alumbre. Que nuestra luz pueda ser reconocida y que podamos manifestar el buen plan de Dios. Israel no lo hizo. Gloria a Dios. Y en medio de la promesa, no solo fue dada o manifiesta por los profetas, sino que también ahora fue anunciado. Porque Dios elige a un hombre. ¿Dios elige a quién? A un hombre llamado Juan el Bautista, prometido también por Dios, o anunciado más bien también por los profetas, para que éste diese testimonio de la luz. ¿Diese qué? Diga conmigo, testimonio. Dígalo más fuerte, testimonio. Y a través de eso, nosotros no solamente obtuvimos la promesa, sino que ahora Juan declara algo. Y aquí está la respuesta para eso, para decir, no, es que los profetas, aquí está la respuesta. Juan declara algo y dice, la Biblia declara algo y dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, el anuncio, la promesa, el anuncio de la llegada llegó hasta ahí. Porque de ahí en adelante Juan viene ahora a anunciar y a hablar acerca del camino del Señor. Amén. A preparar el camino del Señor y a decir, este es el que viene a restaurar. Este es el que viene a redimir. Amén. Por eso el versículo 6 en adelante, él dice, habla acerca del anuncio, no de un hombre que venía simplemente a actuar o a manifestar una obra en Israel, sino de un hombre que venía con un plan de salvación y que era nuestro Salvador, prometido desde el principio, pero que ahora era anunciado. Amén. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo, hablando de Juan el Bautista, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos sea ¿qué? Se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Entonces Juan, ahora el evangelio, dice algo. Habla en el versículo, bueno, desde el 6 ya lo leímos, pero en el versículo 14 dice, y el verbo, ¿y el qué? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el 15 habla ahora y dice, Juan dio testimonio de él. ¿Quién dio testimonio? Juan el Bautista. Ahora Jesús no solo era la promesa, sino que ahora es anunciado. Y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Cuándo existía? ¿De acuerdo a la promesa desde cuándo existía? ¿O de acuerdo a Juan 1:1 desde cuándo existía? Desde el principio. ¿Ok? Desde el principio. Y ahora viene y dice, Juan dice, yo doy testimonio de él. Yo anuncio su camino. Yo soy este es el que yo les decía, el que viene después de mí, es antes de mí y es mayor que yo. ¿Ok? Y luego le dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia. ¿Sobre qué? ¿De dónde hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿De qué? ¿De dónde? Plenitud. ¿Y qué significa plenitud? Completo. Es decir, desde su plan completo, su plan glorioso, anticipado, prometido, ahora anunciado,
nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Nosotros hemos recibido qué? Gracia. Y dice Juan el Bautista, hemos recibido gracia sobre gracia. Gloria a Dios. Y dice el versículo 16, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién estaba hablando? Juan. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, allá estaba un plan. Ahora, ese plan es el anuncio. Era sombra. Pero este es el verdadero plan. Amén. Este es el cumplimiento. Este es el Salvador. Este es el que realmente va a redimir. No hay otro plan. Existía la ley, existieron los profetas, existió el anuncio, existió la promesa. Pero ahora sí vino el que va a cumplir y a ejecutar de verdad el plan de salvación. Ahora dice, este no era el arca de Noé. ¿Ok? No fue la ley de Moisés. No fueron los profetas, no fue el reinado de los reyes, no fue el tiempo de los jueces, no fue el tiempo de los profetas. No es el tiempo mío, dice Juan. No soy yo, sino el que yo les dije que era después de mí, pero que era antes de mí. Ese es el Salvador. Ese es el que vino a salvar. Ese es el que vino a cumplir la promesa que ya estaba ejecutada, pero que para nosotros era promesa y que en Cristo fue hecha. Ahora, no hay nada más. Cristo es la plenitud. En otras palabras, no necesitamos nada más para ser salvos. Necesitamos a Cristo. ¿A quién necesitamos? A Cristo. ¿Es esto digno de honra o no es digno de honra? ¿Es digno de recibirlo o no es digno de recibirlo? ¿Es digno de buscar otro plan? ¿Es digno de mirar mis facultades? ¿Es digno de buscar mis planes? No, es digno de mirar y correr a su obra perfecta. A que Él es el único, a que no hay nadie más, a que no podemos correr detrás de lo uno ni de lo otro, ni tratar de buscar formas humanas, ni estar establecidos en principios humanos. No, hay que estar establecido en la obra perfecta de Cristo, porque ahí está la salvación y Él es nuestro Salvador. Entonces el anuncio de Juan es acerca de ¿qué? De un Salvador. Y ese Salvador nosotros lo tenemos que reconocer. Por eso Juan dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el que da vida. Este es el que resucita de los muertos. Este es el que resucita nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que nos separaba de Dios. Es este el que nos da la salvación. Amén. No hay otro plan. Y yo creo que los apóstoles lo entendieron tan bien que cuando Pedro anuncia después del Pentecostés, da su discurso está enfocado no en las manifestaciones de bendición que el ser humano pudiera recibir. No, era en la necesidad de un Salvador. Amén. Era en la necesidad. Y luego lo dice, pues después que por allá efectúa un milagro en el templo de la Hermosa. Y sana un cojo, y ese cojo saltaba y danzaba y todo el mundo se maravillaba. Él aprovecha otra vez y anuncia el verdadero problema y la verdadera necesidad del hombre. Y era Cristo. Amén. Y les dice, ya termina el 4:12, les dice, bueno, vengan acá, porque crean en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación, sino solamente en Cristo. Diga conmigo otra vez, Jesucristo era la promesa. Fue anunciado y vino. Diga, Él vino y vino a salvarme. Vino para que yo no me pierda. Dígalo fuerte, vino para que yo no me pierda. Vino para que yo tenga vida eterna. Amén. Todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a esperar de este mundo? ¿Qué vamos a esperar de esta humanidad? ¿Qué vamos a esperar de esta sociedad? Pero podemos correr a los pies de aquel que desde el principio vio nuestro problema y que era desde el principio y que fue manifiesto para nosotros. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre, ese que ahora puede traer cambio y hacer no que su luz resplandezca en nosotros, sino hacernos luz
en medio de las tinieblas. Porque Juan no solamente vino a ver que Él era, Él vino a anunciarles. Y por eso les habló Juan, el evangelista, o Juan, el evangelio de Juan anuncia y dice que este era el que yo les decía. Amén. No era alguien que vino improvisto. Era alguien que era desde el principio. Este era el que venía después de mí. Este es el que yo les dije a ustedes. Viene uno después de mí, el cual es más que yo, más alto que yo. Yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de su zapato. Pero Él viene después de mí en manifestación de salvación, pero era antes que yo. ¿Era qué? Gloria a Dios. ¿Ha sido bueno Dios o no ha sido bueno? ¿Merece Dios ser honrado o no merece ser honrado? Aleluya. Y en el 29, versículo 29, ahora Juan da testimonio, anuncia y dice: velo allí. Ese es. Y Juan habló de él sin haberlo visto. Y Juan dice ahora, Juan el Bautista dice ahora: helo allí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No el que lo cubre. No es aquel que necesita año tras año rociar sangre de animales para cubrir el pecado. Este es el que quita el pecado del mundo. Este es el que da vida eterna. Este es el que hace nacer de nuevo. Este es el que transforma y cambia la vida del hombre. Este es el que trae la naturaleza perdida del hombre. Este es el que hace que el hombre recupere la identidad con Dios y que vuelva a tener la vida de Dios. ¿Vuelva a tener la qué? Y dice, Juan dice aquí, esta versión dice algo tremendo. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Entendieron que Juan era un medio. Amén. Ellos dijeron: ya no voy a seguir a este. Este es una voz, como lo estamos siendo nosotros hoy. Amén. Pero entendieron a quién tenían que seguir. ¿Cuánto tiempo hay gente? ¿Cuánto tiempo nosotros seguimos a hombres? ¿Y cuánto tiempo hay gente siguiendo a hombres? ¿O cuántos hay siguiendo a hombres? Pero estos hombres, 2 discípulos de Juan, cuando habían sido anunciados, y cuando Juan les dice esto, dejaron a Juan y siguieron ¿a quién? A Jesucristo. Nosotros seguimos un principio de salvación, un plan de salvación ejecutado que nos dio ejemplo a nosotros para que andemos como Él anduvo. Amén. Ejemplos he dado para que así como yo hago, ustedes también hagan. Lo dijo cuando lavó los pies de los discípulos. En Juan capítulo 13 lo dijo Jesús. Pero qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El 33 dice: qué hermoso es el Señor. Del versículo 33: yo mismo no le conocía, pero el que me envió, dice Juan, a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos visto la maravillosa obra de la salvación en nosotros? ¿O manifiesta la obra de la salvación en nosotros? ¿Sí? ¿Podemos nosotros anunciar a Cristo? ¿Estamos anunciando a Cristo? ¿Estamos declarando que hay un Salvador? ¿Estamos declarando que hay una promesa de un Salvador que fue anunciado y que vino a salvar? Tomamos la oportunidad para decir: el mundo está en tinieblas, pero vino una luz que se llama Jesucristo. Y aunque el mundo llame más las tinieblas que la luz, esas tinieblas no prevalecen sobre la luz, porque la luz está por encima de las tinieblas.
Y la luz es lo que declara todo. Amén. Entonces no se sienta menos que lo impío. No se sienta menos que este mundo, porque usted está por encima. Usted es más que las tinieblas que están allá afuera, porque usted es luz. Y no me refiero a que se crea ahora el engreído que se cree, hermano. No, me estoy refiriendo a que no se deje maltratar del pecado, a que no se deje maltratar de Satanás, a que no se deje maltratar del mundo, porque usted está donde tiene que estar y con quien tiene que estar. Amén. Usted está en la luz. No vuelva a las tinieblas, porque la luz permanece. Por eso Juan dice en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gloria al Señor. Jesucristo vino, ¿cuántos dicen amén? Y vino a mostrar su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Pero hermanos, Él cumplió su obra. ¿Él cumplió su qué? Diga conmigo: yo vivo porque Jesucristo resucitó. Dígalo más fuerte: yo vivo porque Jesucristo resucitó. Porque no está muerto. Y si Él no está muerto, yo tampoco estoy muerto. Yo estoy vivo, porque Él es mi vida. Jesucristo es mi vida. Amén. El que creyere en Él tiene vida. ¿Tiene qué? ¿Qué es lo que tiene? Vida. Diga: yo tengo vida. Yo no estoy muerto. Yo no estoy en tinieblas. Yo no estoy bajo el yugo del pecado. Yo soy libre del pecado. Estoy en la luz y estoy vivo, porque Cristo resucitó. Amén. Aleluya. Y ese es el cumplimiento de la obra. Ese es el cumplimiento de la obra. Y en Lucas capítulo 24, versículo 1, Lucas declara algo tremendo. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Lucas 24, versículo 1 al 9, vamos a leer. Dios es bueno, ¿cuánto lo saben? Maravilloso nuestro Dios. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? ¿Por qué qué? Para mí este es el verso, uno de los versos más poderosos que tiene la palabra. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Jesús de forma equivocada? Basados en nuestros problemas, basados en nuestras circunstancias, basados en un mal enfoque. Pero Jesucristo está vivo. Las mujeres buscaban a Jesús en la tumba. Se les había olvidado que Él les había dicho que resucitaría el tercer día. Y así le pasa a la iglesia: siendo salva, se le olvida quién es en Cristo. Y lo voy a decir así: y cualquier brisita lo estrella. Cualquier brisita le oscurece el entendimiento. Y no se da cuenta que tiene un faro grande que le está alumbrando el camino. Y es Dios a través de su palabra. Amén. Bendita humanidad de nosotros. Bendita parte emocional de nosotros que nos separa del propósito y de la voluntad de Dios. Pero no busquen más a Dios en su humanidad ni en sus emociones, porque Jesucristo está vivo y no lo limitan las emociones suyas, ni los problemas suyos, ni el problema de este mundo no limita a Jesús. Amén. Él es todopoderoso y la muerte no pudo con Él. Resucitó y con su resurrección también obtuvo la victoria. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.
Bajaron el rostro a la tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Se acordaron de qué? Y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de estas cosas a los 11 y a los demás. ¿Qué hicieron cuando vieron la tumba removida? Cuando se dieron cuenta que Jesús, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron quietas? Fueron a anunciar. Amén. Jesucristo es la promesa cumplida en nosotros, pero es la promesa no cumplida en muchos. ¿Está aquí todavía? ¿Me está oyendo? Jesucristo es la promesa cumplida en nosotros, pero es la promesa no cumplida en muchos, a pesar de que su plan ya fue hecho. Amén. Porque no lo conocen. Estas mujeres, al igual que Juan, no se callaron. Fueron y anunciaron. ¿Fueron y qué? Anunciaron el evangelio. Anunciaron a los 11 y a los demás: Cristo resucitó, está vivo. Nos dijo que iba a resucitar y resucitó. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Usted se imagina la alegría de esas mujeres al saber que Cristo no estaba en la tumba, sino que se había levantado entre los muertos y que estaba vivo? Pues hágase la escena un momento y piense usted, porque a veces nos falta eso. Nos falta a nosotros introducirnos la verdad del evangelio en nuestro espíritu. Usted se imagina lo glorioso y milagroso que es que usted hoy esté vivo, pero no vivo porque respira, sino que esté vivo y sea salvo. Ahora esas mujeres cuando fueron: Jesús está vivo, me la imagino, está vivo, el Señor resucitó, Cristo está vivo, cumplió su obra, murió en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado. El Salmo 22 no lo voy a leer porque así hizo tarde, pero usted lea el Salmo 23 y mire todo lo que Jesús sufrió. Y mire todo lo que sufrió. Él fue escupido, fue molido, fue golpeado, fueron tantas cosas que le acontecieron, pero Él resucitó, está vivo, Jesucristo vive, Jesucristo no está muerto. No lo busquen entre los muertos, porque Él vive. ¿El qué? Él está vivo, no está muerto. Él es reina por todos los siglos. Él está a la diestra del Padre. Tu problema de hogar, tu problema de familia, tu problema económico no limitan a Jesucristo, porque está vivo. ¿Cómo está? Está vivo. Pero a la iglesia le falta como que despertar en esto. Y por eso tenemos una iglesia pasiva. Por eso tenemos una iglesia afligida. La mayoría del pueblo cristiano está afligido, está pasivo, pero es por eso, porque ha ocurrido algo tan extraordinario y nosotros es como cuando pasa el vendeyuca por allá afuera: llevo yuca, llevo plátano. No, hermanos, Jesucristo está vivo y vive dentro de usted. Y si no vive dentro de usted, abra hoy su corazón y dígale: Señor, yo quiero creer en el evangelio. Yo quiero creer en tu obra perfecta. Yo quiero creer en esa maravillosa obra de salvación que fue prometida, que fue anunciada y que fue consumada. ¿Qué fue qué? Consumada. Jesucristo cumplió. Jesucristo pagó el precio. Así que colóquese de pie y dele gracias al Señor porque Él está vivo. Dale un aplauso lo más fuerte y poderoso al Señor. Aleluya. Cuán bueno es Dios.